Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Hola hermanos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Sé que nos están escuchando por esos deditos arriba que encuentro, me da muchísimo gusto. Y pues esto me hace pensar que los temas que estoy compartiendo con ustedes cada semana les son agradables, les están siendo de utilidad para su vida. Hoy quiero compartirles el tema, el verdadero sentido de la vida. Y bueno, pues con este tema al escribirlo me he replanteado cuál es el verdadero sentido de mi vida. Y es que hay momentos en la vida del ser humano en el que ni siquiera tiene un sentido de vida. Todo ser humano deberíamos tener un sentido de vida. Un para qué estar aquí y hacia dónde caminar. Pero lo cierto es que muchas veces no lo tenemos, hermanos. No lo tenemos, no sabemos ni qué es lo que queremos, ni hacia dónde vamos. Mucho menos sabemos cuál es el sentido que tiene mi vida el día de hoy. Nos olvidamos que esta vida tiene un sentido, que tiene un propósito, que tiene un fin, y que ese fin es lograr la santidad. Pero a veces ni siquiera sabemos que ese es el fin. Otras veces nos olvidamos de que ese es el fin al que yo quiero llegar. A veces en mi vida siento que he perdido el timón del barco, que no sé cómo dirigir ese barco que es mi persona, hacia dónde dirigirlo o hacia dónde llevarlo. También he llegado a sentir que he perdido el mapa o la guía para seguir adelante en el camino. Probablemente he llegado también a sentir que lo he perdido todo. Y estos son momentos muy difíciles, dolorosos en el ser humano. Son momentos en los que no sabemos por dónde caminar. No sabemos ni qué pensar, ni qué decir, ni cómo actuar. Y lo más difícil es que empezamos a caer en una serie de incoherencias en nuestra vida entre pensar una cosa, decir otra y acabar haciendo otra. Una incongruencia de vida. Una incongruencia en nuestra vida que nos lleva a un caos, a un desasosiego, a un desequilibrio. Pero si nosotros buscamos la ayuda de Dios, le pedimos a Dios que nos ayude en este momento en el que estamos perdidos, en el que no sé para dónde caminar, Él viene, me toma de la mano y me pone en el camino adecuado. Es la única manera, hermanos, la única manera de retomar el timón de tu barco, de encontrar ese mapa o esa guía que te sepa llevar por el camino y al lugar adecuado. Y esto es encontrar el verdadero sentido en mi vida. Esto requiere primeramente de reconocer que estoy perdida, que ya no sé hacia dónde caminar, que las cosas no se han dado como yo las quería,
como yo las había imaginado o como las esperaba. Que las personas no hablan, no dicen lo que yo espero que digan, no actúan como yo espero que actúen. Esto me lleva a la frustración, al dolor, al desengaño, a la tristeza, a veces a la desesperación y muchas veces a la depresión. La depresión es precisamente eso, hermanos. La frustración de que las cosas no se hagan como yo las pensé, como yo las imaginé, como yo las planeé. Esa frustración que me viene de no buscar hacer en mi vida la voluntad de Dios, sino estar viviendo en mi voluntad. Y esto me lleva definitivamente a perder el sentido de mi vida. Yo creo que ustedes conocen o quizá han experimentado alguna vez en su vida la depresión. Es algo terrible, es algo doloroso, es algo que duele más allá de una enfermedad física donde hay dolor físico, porque en la depresión hay dolor, pero hay dolor emocional. Hay tristeza, hay frustración, hay falta de estímulo para seguir viviendo. Y por supuesto que cuando estamos en la depresión, no estamos en la gracia de Dios. Y no porque Él no quiera que estemos, sino porque el estar en depresión nos aleja definitivamente de la gracia de Dios. Y sobre todo, el estar en depresión nos mete en un sinsentido de vida. Cuando Dios nos ha dado un sentido de vida a cada uno, de manera diferente, en diferente lugar, en diferente situación, pero nos ha dado un sentido de vida. Ese sentido tiene que ser el llegar a la plenitud con Él, el llegar a la santidad. Claro que antes de llegar a esto, pues vamos a tener que pasar por muchas cosas, por muchas situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones dolorosas, que a veces no sabemos cómo resolver, definitivamente. Hay momentos en nuestra vida en los que tenemos que aceptar que no podemos resolver lo que está pasando en nuestra vida. Que todo lo que está sucediendo no lo esperábamos. No entendemos por qué está pasando de esa manera. Y esto, hermanos, es desesperante. Es desesperante perder ese sentido de vida porque es caer en el estado de que no me guste nada, de que no me agrade nada, en un estado de cansancio hasta para pensar, no solamente para actuar, para pensar, para decidir, para cambiar el rumbo de mi vida. No sé si tú que estás escuchando hoy el tema ya has experimentado esto. Es algo muy doloroso, es algo muy triste y desesperante. Es algo que muchas veces no podemos explicar por palabras y que los que están alrededor de nosotros no pueden entender que estés en ese estado. Y nadie lo puede entender. El único que lo puede entender y el único que te puede ayudar es Dios. Es importante aprender a vivir preparados día a día para afrontar las situaciones que se nos presentan. Es importante aprender a vivir día a día en el amor y la misericordia de Dios. Vivir en su voluntad. Porque en sí, nada está en mis manos. Todo está en las manos de Él. Y cuando yo pienso que las cosas están
en mis manos y que yo puedo resolver todo lo que se va a presentar y que yo tengo la capacidad de resolver, de superar, de salir adelante de todo lo que se me presente, creo que estoy cayendo en un gran error. Porque sola no puedo hacerlo nada, no puedo hacer nada. Con la ayuda de Dios lo puedo hacer todo. Con ese amor que Él tiene hacia mí, que jamás se va a apagar, lo puedo lograr todo. Día a día, momento a momento. Y cuando yo verdaderamente me entrego en esas manos de Dios y empiezo a decirle que yo no sé qué hacer con mi vida, que quizá soy una persona experta en dar consejos o en decir a los demás qué hacer de su vida, pero que realmente yo no sé qué hacer con mi vida, es el momento en el que el Señor entra y toma posesión de tu persona, con ese amor misericordioso que Él te tiene, sin preguntarte qué has hecho, qué no has hecho, qué errores has tenido. Simplemente entra y empieza a transformarte. Y en ese momento empiezas a sentir que tu vida va teniendo un sentido, el sentido que Dios le va dando. Y esto es lo que tenemos que estar conscientes, hermanos, de que nosotros no somos capaces solos de tener un sentido de vida sin la ayuda de Dios. Porque nos podemos perder en el camino. Es muy fácil que aunque creamos que ya tenemos muy claro nuestro sentido de vida, nos empecemos a perder. Empecemos a salirnos por los caminos equivocados, a caminar por esos caminos que no nos conducen a lo que Dios quiere que lleguemos. Es tan fácil, hermanos, tan simple a veces, que ni siquiera nos percatamos en qué momento nos salimos de ese camino que el Señor tenía. En qué momento perdí el verdadero sentido de mi vida. Cuando yo me deposito en las manos de Dios, empiezo a construir una verdadera realidad para mí y para los que me rodean. Cuando yo me deposito en las manos de Dios, tengo que renunciar a muchas cosas, a muchas conductas, a muchos comportamientos, a muchas actitudes que he tenido y que han dañado mi vida y la de los que me rodean. Tengo que pedirle a Dios que me convierta en un hombre, una mujer nueva que verdaderamente tenga un sentido de vida profundo, claro y preciso, en el cual esté mezclado lo que Dios quiere de mí y lo que yo quiero darle a Dios de mí. Yo fui creada a imagen y semejanza de Dios. Y fui creada para llevar una verdadera, recta y santa vida. Una vida de gracia. No fui creada para vivir en el desorden. No fui creada para vivir en la infelicidad, en el desamor, en el desasosiego. Eso me tiene que quedar claro. Tengo que grabar en mi mente y en mi corazón que yo fui creada para vivir en plenitud. Y si no está pasando esto en mi vida, es porque no he sabido identificar el camino que Dios tiene para mí. Es porque hasta el día de hoy no tengo un verdadero sentido de vida. Porque si yo tengo conciencia de que soy una hija de Dios, de que tengo un camino trazado para vivir aquí en esta vida, que hay un Dios que rige todos mis actos, entonces podré darme cuenta de que yo tengo un verdadero sentido de vida.
Cuando yo encuentro este sentido de vida, tengo que ir caminando sobre ese camino que me lleva a la plenitud. No traicionar mi propia conciencia, no traicionar a Dios. No traicionar a Dios, porque cuando yo traiciono a Dios, me alejo de esa gracia, de esa bendición, de esos dones que Él me regala. Y para poder no traicionar a Dios y no traicionarme a mí misma, debo aprender a ser valiente, diciendo sí cuando quiero decir sí, diciendo no cuando debo decir no. A veces creemos que ser valiente es decir sí a todo lo que se me presenta, equivocadamente, porque tenemos que decir sí a todo aquello que viene de Dios. Tenemos que decir no a todo aquello que no viene de Dios. Hacer un discernimiento de qué quiere de mí el Señor, qué espera de mí, qué anhela de mí. En ese momento podré, a través de ese discernimiento, darme cuenta cuál es el verdadero sentido de mi vida. En este sentido de vida debe regir siempre la voluntad de Dios en mí, iluminar mi vida, iluminar mi entendimiento. Y esto es a través de esas gracias y esas bendiciones que Él envía. Y es entonces cuando podré yo vivir realmente en plenitud. No estoy hablando, como lo he dicho en otros programas, de que no va a haber sufrimiento, de que no va a haber dolor, de que no va a haber pruebas, dificultades. Las va a haber, claro que las va a haber, porque en esta vida venimos a eso, a ir construyendo, a irnos formando, a irnos dirigiendo a esa vida de plenitud. ¿Y qué pasa cuando yo enfrento esas pruebas, esos dolores, esas enfermedades, sin la ayuda de Dios? Muchas veces me quiebro, muchas veces me quedo en el camino, muchas veces inclusive pierdo la razón, pierdo todo el interés de vivir, porque es algo tan fuerte que sola no lo puedo afrontar. Pero cuando yo le pido al Señor que me acompañe, que me guíe, que me dé la sabiduría, la entereza y la fortaleza para salir adelante de esta situación que hoy estoy, es cuando verdaderamente empiezo a caminar en el camino adecuado. Empiezo a vivir en la gracia de Dios. Y bueno, para ello tenemos que pedir la luz, la fuerza de Dios, para poder hacer, pensar y decir lo que tenemos que decir. Para decir sí cuando tenemos que decir sí. Para decir no cuando tenemos que decir no. Para lanzarnos a la vida sin titubeos, sin miedo y sin angustias de ninguna clase. Para hacer lo que Dios me pide en cada momento, en cada lugar de mi vida. Vivir y lograr vivir en plenitud. En esta vida que Dios me ha regalado, que solamente es una. Nadie tenemos dos vidas, solamente tenemos una vida. Y nosotros, cada uno, tenemos la decisión de cómo vivir esta vida. Vivirla bien o vivirla mal. Esa es una decisión personal. Y no me refiero a vivirla bien
cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Porque en esos momentos no es fácil, no es complicado vivir bien. Lo complicado es saber vivir cuando las cosas no van bien. Pero ahí es cuando más tiene que quedarme claro cuál es el sentido de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Hacia dónde voy caminando? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr con todo esto que estoy viviendo? Entonces, ¿verdaderamente tendré un sentido de vida lleno de gracia, de bendiciones, de amor y de misericordia del Señor hacia mí? Hablar de tener un sentido de vida pudiera ser algo muy amplio, muy complicado, pero a la vez, hermanos, es tan simple. Tener un sentido de vida es buscar hacer en todo la voluntad de Dios. Que pareciera que es algo muy sencillo decir, siempre voy a hacer lo que Dios quiera de mí, pero siempre hay esa parte humana. En ese siempre va a estar esa parte humana que no me permita hacer la voluntad de Dios en su totalidad. Va a haber esa parte con la que yo tengo que trabajar día a día, en oración, en comunión, en gracia, para recibir todo lo que necesito y poder vivir en esa voluntad de Dios, como lo hacían los grandes santos. Cuando nosotros conocemos, escuchamos, leemos la vida de un santo, de una santa, nos damos cuenta que esto no era fácil, que no llegaron a la santidad con facilidad, que tuvieron que hacer a un lado sus propios deseos, sus propias necesidades para entrar en esa voluntad de Dios. Y fue esto lo que les permitió llegar a la santidad. Ya en otros programas yo te he dicho que no tengas miedo, que tú fuiste creado para ser santo, para ser santa, que las puertas del cielo se abrieron para ti, para mí y para todo aquel que quiera entrar. Pero a veces el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud. Ese desaliento que me viene desde lo más profundo de mi ser. Ni siquiera es un desaliento que sea del exterior, sino hay un desaliento interno que no me permite reconocer el verdadero sentido de mi vida. ¿Y qué hacer ahí? Oración, oración y una vez más oración. Cuando me viene esa inquietud, ese deseo de hacer lo que yo quiero y no lo que Dios me está pidiendo, también ahí tengo que ser mansa, humilde y una vez más humilde, para reconocer que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que es perfecto y que sus caminos son perfectos. Pero cuando llega esa inquietud en mí, en la que yo quiero hacer lo que yo quiero, en la que no quiero tomar parecer de nadie, solamente ir por mis deseos, entonces es cuando pierdo el sentido de mi vida. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Nos ha pasado en abandonar ese camino en el que íbamos y empezar a caminar por el camino que hemos decidido hacerlo. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, quizá en el sufrimiento, en el dolor, en las equivocaciones que hemos cometido. Y por ello tenemos que ser muy humildes para reconocer esta parte. Cuando yo no logro tranquilizarme y sigo en ese desaliento y en esa inquietud, me quito la posibilidad
de que todas esas virtudes que yo tengo en mi vida y que Dios me ha regalado, florezcan y crezcan. Están ahí guardadas, porque Dios ya me las ha dado. Esas virtudes, esos dones y esas gracias. Pero yo soy quien no quiero hacer uso de ellas. Quien decido usar solamente mis recursos sin tomar en cuenta todo aquello que Dios me ha dado. También me vienen esas tentaciones que me turban y que me quitan la paz. Esa paz interior que es difícil de lograr, hermanos. Pero que cuando la encontramos debemos de cuidarla, acrecentarla y no permitir que nada ni nadie venga a quitarnos esa paz que viene de Dios y que tú has logrado encontrar. A veces las personas cuando nos miran creen que somos indiferentes a muchas cosas, creen que nada nos duele ni nos afecta, pero no es verdad esto. No somos indiferentes, yo no soy indiferente a muchas cosas. No es que no me afecten ni me duelan muchas situaciones. Lo que pasa es que busco vivir en la paz del Señor. Busco entregarle a Dios todo lo que yo no puedo resolver y que está en sus benditas manos. Y esto me lleva a ir en una paz, a llegar a una paz interior que me ayuda a tener el verdadero sentido en mi vida. Sin embargo, cuando esto no pasa, tampoco debo desanimarme o preocuparme porque no estoy en esa paz que siempre estoy, normalmente estoy. Porque hay momentos en que perdemos esa paz, hermanos. Hay momentos en los que caemos en el desasosiego, en el desánimo, en la inquietud. Pero cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos en la gracia de Dios, esos momentos cada vez van siendo menores. Esos momentos que a lo mejor anteriormente se prolongaban mucho en mi vida, ahora son cada vez más pequeños, más cortos, menos profundos, menos intensos. Ahora no me permiten perder el sentido de mi vida. Y dice el Señor que confiemos en Él como una niña, como un niño confía en su madre, en su padre. Que no debemos desanimarnos en seguir adelante buscando ese sentido de vida que Él nos ha regalado. Que pidamos siempre su gracia, su bendición, porque Él está siempre dispuesto a dárnosla. Que pidamos cuando sea necesario ese perdón de todo corazón, porque Él está dispuesto a dárnoslo, a darnos ese perdón. Porque cuando nosotros pedimos perdón, hermanos, el Señor se derrama más y más en gracias. Cada vez que pedimos su misericordia, Él te da más y más bendiciones. Y hoy, para cerrar este tema de el verdadero sentido de mi vida, te invito a decir sí en plenitud, con seguridad y confianza a la voluntad de Dios en tu vida. Te invito a confiar en ese Dios que está ahí para guiarte, para amarte, para dirigirte y para darte todo lo que tú no eres capaz de tener sin la ayuda de Dios. Con esto, hermanos, cierro este tema del verdadero sentido de la vida. Tengamos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tengamos claro qué es lo que queremos, no qué es lo que nos imaginamos que puede ser. Con el Señor tenemos que vivir en claridad, en seguridad, sabiendo decir sí cuando debemos decir sí, no cuando debemos decir no. Y esto
nos ayudará definitivamente a saber encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. No nos perdamos, hermanos. No nos perdamos por caminos equivocados. No nos perdamos tomando decisiones equivocadas o metiéndonos en situaciones que no nos corresponden y que nos hacen perder ese sentido de vida. Y bueno, hermanos, espero yo que con estas palabras que hoy he compartido con ustedes encuentren su verdadero sentido de vida. Y que si ya lo tienen, lo cuiden, lo acrecenten. Que cuando llegue esa inseguridad, esa inquietud, esa perturbación, se la entreguen a Dios. Se la entreguen para que Él la tome y te libere de ello. Y pues les agradezco mucho sus comentarios. Hay muy buenos comentarios con relación a los temas que comparto. Para mí es un placer poder hablar con ustedes de esta manera. Es tener un diálogo, una plática, un compartir de muchas cosas que yo también vivo. De muchas cosas que durante mi vida he experimentado. Momentos en los que he tenido con gran claridad, el verdadero sentido de mi vida. Y momentos en los que he perdido totalmente el verdadero sentido de mi vida. Pero que buscando, aceptando, pidiendo la voluntad de Dios, me ha ayudado a encontrarlo, a vivir en Él, a saber caminar en este camino que es el camino verdadero, que es el camino de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga. Los sigo invitando para que nos busquen en nuestra página de Misericordia y Fe. Visiten nuestra tienda en línea. Tenemos unos paquetes muy bonitos, muy económicos de cruz y rosario. Y bueno, tenemos muchos artículos que ustedes pueden pedirnos y que se los hacemos llegar hasta la puerta de su hogar. Muchas gracias. Dios los cuide. Y para los que viven en Morelia o en los alrededores de Morelia, Michoacán, México, les invito para que nos escuchen en nuestro programa de radio La Hora de la Misericordia, lunes y viernes, de 7 a 8 en nuestra estación V Radio 98.1 FM. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense. Por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo.